Buenas noches, Bere. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí tras la lluvia. Sí, ¿qué Con tal? bastante fuerte por acá, con el serenito este que queda como brisa de después de que llueve, así un poquito. Pero bien, bien, todo tranquilo. Sí, va a refrescar, ¿no? Un poquito en la noche. Espero. Ok, con eso ya me dijiste todo. Sí. Bien, Bere, platícanos quién eres y qué haces además de ser Moon Mother. ¿A qué te dedicas? ¿Quién soy? Hago muchas cosas. En realidad, desde niña siempre tengo una, siempre les digo a mis amigos, tengo una geóloga y una bióloga de closet dentro de mí, así muy, muy arraigados dentro de mí. Sí tengo un recuerdo de un día haber acompañado a mi mamá a sembrar árboles, una campaña de reforestación, y traía yo puesto un overol, y así me encontré unas piedras, bueno, que en mis manos yo las sentía así, unas piedras de cuarzo enormes. Enormes. Ajá, y era tanta mi emoción que yo no podía así dejar de metérmelos en las bolsas. Entonces sí, me gustan mucho las rocas. Yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, soy de Ensenada, Baja California. Eh, pero estudié ciencias de la computación, no estudié biología ni tampoco geología, pero me gustan mucho las plantas y bueno, esa es como toda una parte de mí que pues se dedica a otro tipo de cosas además de ser moon mother, ¿no? No me dedico tal cual a mi profesión, aprovecho mucho de los conocimientos que adquirí ahí en un momento, pero también, pues, donde trabajo, hacemos trabajo estratégico, trabajamos con actores de la industria, hacemos otro tipo de actividades completamente distintas de, de la parte de Womb Blessing, ¿no? Uh -huh. Sí. Wow, qué concreto, pero yo sé que también lees el tarot, Todavía no. este, pero eres muy acertada. Todavía no estamos Todavía no te aprendiendo. gradúas. Todavía no. Todavía no. Conseguí unas cartitas primero que se llaman oráculos y son, digo, me da mucha risa porque es esta parte que pareciera que va completamente contraria a mi formación, por un lado, y un día descubrí que no, un día conocí a un científico muy, muy interesante, es y este señor nos invitó a su casa y su casa era toda una, era como un templo de devoción a ciertas deidades, ¿no? Y entonces fue como una manera bien interesante. Dije, claro, pues esta es la persona como es, ¿no? Con el ser humano con toda su complejidad y con toda su esencia. Sí. Entonces, pues de ahí vengo yo, ¿no? De estos dos mundos y de esta convergencia entre dos mundos. Yéndome un poco a mis raíces, mi familia tuvo muchos años una papelería, un pequeño negocio, después creció y bueno, ya aprendimos a trabajar. O sea, yo tengo estos recuerdos de vender mi primera pluma a los 5 años, así apenas alcanzaba Ay, el qué mostrador. bonito. Sí, y pues no sé, es una experiencia que le agradezco mucho a mis padres, ¿no? Por todo el esfuerzo y pues por todo el aprendizaje que te enseñan ahí, que pues uno lo ve como lo cotidiano, como lo que hay que hacer, pero a la larga pues es un aprendizaje que no te lo van a enseñar en la escuela y pues que te dan varias herramientas para la vida, ¿no? Eh, y bueno, ahorita, pues estoy dividida entre esta parte técnica que me apasiona también, la disfruto mucho, y bueno, en esta otra parte que es terapéutica, ¿no? De terapia holística. Muy bien. ¿Cómo llegaste a ser Moon Mother, Fer? ¿Cómo llegué? Fíjate que es muy curioso. Cuando estaba en la prepa, teníamos una maestra, ya falleció la maestra, pero era la maestra Lucrecia San Juan, me acuerdo de ella. Y esta mujer era una mujer que era todo un personaje, ¿sí? Una mujer extremadamente culta. De pronto veíamos compañeros de la misma escuela y los abuelos de estos compañeros habían sido novios de la maestra en sus años mozos, ¿no? Y decían,
es que ella era una mujer, ¿no? Entonces, este mujerón nos introduce a la literatura femenina del siglo XIX. Y ahí, bueno, entre las diferentes autoras, por ahí llega Ángeles, siglo XIX-XX, la transición, y entre las diferentes autoras llega Ángeles Mastretta, que a mí me encanta la escritura de Ángeles Mastretta, y este libro que me cautivó, que es Mujeres de Ojos Grandes. Y entonces me gustó mucho la manera en la que ella narra la literalidad de las cosas, de la vida cotidiana de la mujer, y cómo realza estos ciertos toques, estos dejos de injusticia o estos dejos de pronto de una crudeza en la realidad que te dice, pues esto así es, ¿no? Aunque no me guste o aunque esté mal, esto así es. También te muestra a la mujer empoderada, ¿no? Que es como una diosa. Es esta historia de, por ejemplo, de la mujer que no se quería casar, ¿no? Que tenía muchos novios y no se quería casar, y que tiene el pretendiente atrás de ella, ¿no? Incluso varios años después de que ya que el señor enviuda. Entonces, ese es mi primer contacto con la literatura femenina. Y varios años después, platicando con Moni, llegamos a somos tres amigas en común, que somos Mónica, Ofelia y yo. Habemos más en el grupo, pero las que estamos ahorita metidas en este tema somos nosotras, que yo sepa. Ay, Cintia también. Y bueno, por cierto, cuando es la boda de Ofelia, tengo oportunidad de ir. Yo nunca había ido a una boda ritual. Fue en Los Cabos, y estuve en un círculo mixto de hombres y mujeres. Era un círculo de acción de gracias. Iban a hacer como un lavado de pies para Ofelia, donde su mamá le iba a pasar como la estafeta, ¿no? Le iba a hacer un pase simbólico de estafeta precioso. Yo nunca había estado en una experiencia así, con tanta energía, tan bonita. Pero en ese momento lo supe. No sé cómo decirlo. O sea, había escuchado en algún momento que era Sermon Mother. No tenía mucha idea de qué era. De hecho, buscaba información y me costaba trabajo encontrarla. Y encontré algunos cuantos textos, pero a raíz de esa visita, cuando presencié más bien lo que es el trabajo energético con la intención, con las buenas intenciones, con los buenos deseos, con la voluntad, fue cuando yo decido tomar este camino de Womb Blessing, ¿no? Para esto yo traía ya un poquito de trabajo consciente. Yo me metía a los talleres de danzas libres, de danza libre de la UNAM, talleres libres, perdón, de danza de la UNAM. Y ahí tomé la clase de danza del vientre. Y esa cosa es curioso, porque uno piensa en vestidos de lentejuela y que sales bailando con el torso muy descubierto. exótico. Pero, sí, pero hay mucho detrás de eso, es muchísimo detrás, y además es una manera de trabajar tan bonito el amor propio. O sea, trabajas profundamente el amor propio, trabajas la conciencia del cuerpo, trabajas como ser más humilde y amable contigo, no desde el juicio de, ay, es que es la lonjita, ay, es que, o sea, ya no cuidas eso en algún punto por la parte estética, pero te abrazas y aprendes a quererte. Entonces, ese trabajo a mí me sensibilizó mucho. Hice estas actividades de activación pélvica, me sensibilizaron mucho, y entonces eso ya me llevó más del camino hacia mi encuentro con el moonmaderismo, como le dicen. Sí. De una manera más fácil. De una manera más armonizada. Es por ejemplo, en la cadera guardamos, en la pelvis almacenamos muchas emociones, ¿no? Entonces, si yo tengo este recuerdo el primer 8, que es un movimiento de cadera que se hace como siguiendo un 8 en el suelo. Y cuando terminé esa clase, así era la primera vez que yo hacía eso en mi clase de danza. Así, yo me salí de ahí y estaba así llorando, sollozando, como así llorando, salí bien contenta, y de repente estaba así llorando desconsolada en una de las banquetitas hacia un lado de las plantas. Yo decía, ¿qué es este llanto descontrolado? Pues sí, son emociones que están ahí almacenadas, que ve tú a saber cuándo mueves, ¿no?
Sí, que es el chakra base, además. Además, sí. Sí, sí, y es un movimiento muy bonito, muy Sí, sencillo y muy, ¿cómo se puede decir? Activa mucho. activa mucho, sí. De pronto puede ser truculento cuando no trabajamos. Por ejemplo, yo llegué y me decían, llegué a la clase y me decían mano derecha y la otra mano, ¿no? Así, levanta y dices tú, oh, esto se mueve. Oh, esto también se puede mover y está por separado de esto. Sí, es el autoconocimiento del cuerpo y el trabajo con el movimiento consciente del cuerpo es muy bonito y es y es muy curioso cómo desde el movimiento puedes mover emociones que están dentro, que no se mueven, ¿no? Es la literalidad que tiene el cuerpo es muy impresionante y lo que podemos expresar y las terapias, o más bien lo que podemos trabajar y desenvolver a raíz del movimiento corporal también es un trabajo muy bonito. Que es interesante porque va junto con pegado, ¿no? De una manera u otra trabajas la energía, bueno, mueves la energía. Sí, desde un enfoque distinto, sí. Eh, ¿Cómo te ha ido en las integraciones de cada nivel? Uy, wow. Hablando de energías y de mover. Fíjate que en la primera integración, eh, creo que en la primera integración, en el primer proceso yo estaba, me parece, no recuerdo si estaba en doncella o estaba en menstrual. La primera integración para mí fue muy amorosa. Me sentía ligera, fue así. Al principio me sentía muy ligera. Después como que la parte de la hechicera se me destrampó y andaba un poco muy voluble. Estaba voluble. Ya ves, la hechicera es así, ¿no? La hechicera es, o sea, cuando no terminaba yo de entender todavía que el rol del arquetipo de la hechicera es el practicar, poner los límites, ¿no? Entonces, pues había ciertos límites que yo no había puesto en mi vida o no sabía cómo ponerlos y tampoco me ponía a trabajar en encontrar los recursos dentro de mí para ponerlos y entonces, pues esta parte pues, se me destrampó, ¿no? Ya para la segunda integración, por ejemplo, esa sí la sentí que yo necesité mucho tiempo para estabilizarme. O sea, empecé como con mucha energía y dije, sí, sí, vamos a hacer el siguiente nivel y no sé qué. Y ya para cuando llegaba, era noviembre, diciembre, yo ya decía, ay, no terminaba de sentir que terminaba de aterrizar todavía con la parte de la integración. Y es que se junta con varios temas, ¿no? Con lo que manejas en las dimensiones laborales, con la vida familiar, con la vida personal, con ponerte en orden a ti, o sea, con domar tu fiera interior. Entonces, es que yo siempre digo que es como un animalito que pues tienes que dosificarlo, dejarlo salir, entrenarlo, dejarlo expresarse cuando necesita y mantenerlo a la vista dentro de los límites de lo que es considerable, ¿no? Porque luego sobre reaccionamos y ya incendiamos todo. Sí, es este monstruo explosivo, ¿no? Que habita en nosotros. La hechicera. Un poquito. La hechicera indomable. Y domarla Es un trabajo es un, bien bonito y bien denso. O sea, es cuando lo ves hacia atrás dices, ay, es que es precioso. Y cuando estás atravesándolo, eso, ¿por qué? sí, 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 te creo. sí, así ha sido este camino. Y por ejemplo, ahorita con esta integración me he sentido muy volada de pronto. Me he sentido, yo creo que apenas hasta en estos días me he sentido un poco más en la energía de la doncella. Por ejemplo, yo reconozco en mí momentos de mi vida, o sea, reconozco en mí momentos de mi vida, por ejemplo, cuando tenía 16 años, que era literalmente una doncella. O sea, yo sí me recuerdo con esa energía de sí, ¿y qué más sigue? Por ejemplo, envolvíamos nosotros muchos regalos, ¿no?
Y cuando Ah, llegaba la temporada navideña era así como te pones los guantes de boxeo y te preparas, ¿no? Y era una el que sigue. emoción, ajá, sí, el que sigue, y era una emoción, una adrenalina de envolver, ¿y cuánto? Sí, no sé qué, y cuántas cajas, sí, aquí están, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces sí, sí, reconozco en mí esa energía, pero tenía rato de no verla tan presente o no sentirla. Y este año he estado muy volada, siento que la Cron me anda rondando, siento que la Cron me anda rondando, y eso que no he hecho el taller, eh, porque he estado muy, muy, muy volada, de pronto con la mente muy, pues muy reflexiva o muy, muy creativa hasta cierto punto, pero sí bastante, bastante voladita. Eso con el nivel 3 Sí. y con la mentoría. Este, ay Dios. La mentoría bueno, he practicado algunas mentorías y la verdad es un proceso que disfruto mucho. Disfruto mucho, sobre todo trabajar la empatía, porque cuando estás desde el rol de mentora, pues empatizas con la situación que tiene la mujer que está delante de ti. Y hasta cierto punto creo yo que se vuelve un poco la dinámica de los círculos de mujeres, ¿no? Sí, Donde abres este espacio para compartir, apoyas, pero no desde el juicio, sino desde la sororidad, desde el ir entendiendo, pues sabes que somos mujeres y vamos a encontrar una solución que funcione para ti, ¿no? Y no sé, ese proceso a mí me ha resultado muy, muy bonito. De hecho, estaba hechicereando, estaba en mi fase premenstrual algún día y iba a tener unas sesiones en los días siguientes de mentoría. Y entonces se me ocurrió que podía hacer unas gráficas de colores para decirles a las mujeres cómo estaban. Y entonces ahí estaba yo presentando mis grafiquitas de colores, así con esta parte de estructura que me gusta, que tengo, que de pronto se me olvida, pero sé que tengo ahí. Y estaba yo muy contenta, ¿no? Porque dije, le di de comer a mi arquetipo y además estoy ayudando a alguien más a que nutra sus arquetipos, ¿no? Entonces se me hizo muy bonito. No me ha tocado, digo, sé que en estas interacciones somos espejo las unas de las otras. No me ha tocado estar en una situación en donde diga, ay, Dios, qué espejote tan grande tengo ahorita enfrente de mí. No al menos en una mentoría. Eh, pero ha sido muy bonito, muy, 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 muy lindos y muy, muy amorosos los procesos que hemos trabajado, ¿no? que has Entonces, acompañado. sí, 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 totalmente. Entonces, como que ahí en esta parte del nutrir o de ayudar, la mentoría ha sido para mí muy, muy, muy linda. Y por ejemplo, y también me gusta mucho la sanación, o sea, la wound healing me encanta. La sanación del alma, me gusta mucho también, la disfruto mucho porque el resultado del proceso es súper amoroso, Sí. pero, pero siento que mis manos son muy pesadas, por ejemplo, siento que tengo que ser muy cuidadosa o poner más atención todavía en el trabajo con los puntos energéticos. La womb healing, así la siento ya perfectamente bajo control. Y siento que es un compartir muy, muy bonito. Sí, Muy bonito. sí, Sí, perdón. ajá, No, yo quisiera que todo el mundo se hiciera una. Sí, sí, siento que, no sé, es tan bonito que es de esas experiencias que quisieras compartir con todo el mundo. sí, que quisieras que probaran. Sí, sí, porque te sientes muy, muy bien y muy renovado, ¿no? Es muy bonito. Y bueno, la integración y el proceso de autoobservación que viene a raíz de ahí, que pues al final te lleva a mejorar tu relación contigo y con tu ciclo, ¿no? O sea, te aprendes a observarte más todavía. Sí, sí te ayuda a concretizar, ¿no? Algunos puntos. Sí, Sí, te decía, ahorita nos mencionaste de un arquetipo, ¿no? Que evidentemente cuando es uno joven sentimos a la doncella,
Pero, ¿cuál sientes que has tenido como un arquetipo así que domine en tu vida o literalmente has sentido que de acuerdo a la edad has ido pasando por cada uno de ellos? Evidentemente, ¿no? Te faltan, vas a la mitad. Sí, ese proceso está bien interesante, está muy interesante esa parte. Sí, o sea, yo siento que tengo mucha afinidad con la madre y un poco con la hechicera. O sea, de hecho, casi siempre que que me han hecho las sintonizaciones o la mentoría, la madre y la hechicera están así bien equilibradas y las otras necesitan trabajo, ¿no? Tienen tarea pendiente. Sí. Sí, no, pero yo creo que, o sea, incluso si lo veo hacia el pasado, yo creo que incluso desde niña ya tenía yo como chispazos del arquetipo, de estos dos arquetipos, por ahí. Sí, que van marcando. Sí, sí, que están no sé, ves a las personas desde chiquititas tienen sus rasgos de temperamento y no sé, pienso en mi versión de la niñez y yo creo que sí, desde ahí ya traía como ciertas antenitas. Activadas. Sí. ¿Y el trabajo con linaje materno, qué tal te ha ido? Fíjate que ha sido todo un proceso. Yo creo que ha sido una bendición por haberlo podido trabajar, sobre todo en esta cuarentena. De hecho, ahorita estoy aquí en casa de mi mamá. Y ha sido todo un proceso súper bonito. Ha sido un proceso súper bonito. Realmente yo vivo sola. O sea, ahorita en la cuarentena, pues decidimos como eh, pues aglutinarnos aquí en ese espacio pues, por muchas razones, ¿no? Por el riesgo compartido, también porque pues generas un ambiente más estable y de más seguridad, ¿no? En un entorno, o sea, es lo que puedes controlar en un entorno que se sale completamente de tu control. Claro. Y entonces ha sido, yo creo que un proceso de actualización de ambas, de entendimiento, de autoconocimiento, de reconocimiento de las diferentes versiones de los últimos 10 años, más bien, ha sido como una actualización de la última década, literalmente, sí. Y no sé, yo creo que ha sido muy bonito. Por eso estoy muy emocionada por la One Blessing por la sintonización que viene que es justamente el trabajo con el linaje materno. Porque esa parte, por ejemplo, ese arquetipo no lo trabajaba tanto en las sesiones previas, ¿no? O por ejemplo, decía, ay, esta meditación, entonces iba y la hacía, pero no ponía como tanta la intención o tanta la conciencia, ¿no? Y ahorita yo creo que es algo pues, que ya puedo hacer. Ok, sí, es interesante cómo al final lo terminas trabajando. Sí, justamente eso me lo comentaban, una terapeuta con la que convivo, y eso era justamente lo que me decía, ¿no? Que muchas veces para los hombres el tema es el trabajo con el linaje paterno y para nosotros las mujeres es el tema con el linaje materno. Finalmente, pues hay mucho que se transmite, ¿no? De tanto genéticamente usos y costumbres, gestos, de rasgos, ¿no? Es impresionante cómo tienes a alguien, no sé, tienes una tía y de repente ves un primo, sobrino y dices, pero es que está igual, hace hasta las mismas muecas. Entonces, si así de sutiles, pues claro que con los temas más profundos hay temas que resolver, ¿no? Sí, y te iba a preguntar, ¿has encontrado alguna relación precisamente, ¿no? Con la danza del vientre que manejas y este tipo de acciones o actividades, ¿no? Y con la Womb Blessing. Fíjate que sí, y fíjate que sí, totalmente. Por ejemplo, hay una danza que a mí me encanta que me gustan las danzas del desierto. Mm. Primero hay que entender algo. Cuando hablas de danza árabe, normalmente lo que nosotros conocemos es el belly dance, ¿no? Que son, como decía, un brasier con lentejuelas, una fajilla y una falda y mucha pierna, mucha pose, mucho brazo. Pero también hay una parte que tiene que ver con la parte folclórica.
Y esto es así como nosotros tenemos nuestro jarabe tapatío, tenemos nuestras danzas de viejitos, hay otro tipo de danzas que se caracterizan en esas regiones. Y hay unas danzas, por ejemplo, que tienen sus raíces previas a la llegada del Islam. Y entonces también te hablan mucho de una conexión de la mujer con su cuerpo y de los alcances que tiene este tipo de conexión de la mujer con su cuerpo. Hay una danza que a mí me gusta mucho, que es la danza zar. El zar es una danza ritual y se baila en diferentes regiones. Bueno, se practica por mujeres, es solamente por mujeres y suele estar penado, entonces se baila de manera... hay dos opciones, por ejemplo, me parece que es en Marruecos donde está sancionada y se baila también en Egipto. Y en un lugar va más hacia la parte luminosa y en otro lugar se trabaja más como con la sombra. Wow. La danza zar viene de las danzas africanas, viene de cuando había este tráfico de esclavos hace muchos años. Esta es una danza que se transmite de manera muy natural y se transmite entre mujeres. Entonces, lo que haces es hacer un movimiento pélvico y entras en un estado de trance a partir del movimiento pélvico. Es como una meditación activa, digamos, pero se da por el ritmo, se da por el movimiento, se da por la intención. Y lo que haces es trabajar con tratar de sacarlo, es una práctica que es para aliviar los males, digamos, los males del cuerpo, los males del espíritu. Entonces de repente te encuentras zonas donde es como, ay, oiga, mi esposa está muy rebelde, arréglala, ¿no? Y hacen un ritual de este tipo. Tiene muchas variantes, tiene muchas aristas, se puede llevar a una parte muy luminosa, muy práctica, se puede llevar a una parte mucho más oscura. Pero en concreto, la danza lo que hace es, te permite conectar contigo y trabajas desde la expresión, desde el sentir, desde el manifestar. Y dejas de preocuparte por el que se ve, el que no se ve. Es un trabajo muy, muy personal. Y pues para mí tiene mucho que ver porque, pues, si bien cuando hablamos de monmaderismo, trabajamos con los centros energéticos de la mujer, que son el útero, que es el cáliz, es el corazón, y con la estrella, también aquí trabajamos, llegas a un tipo de conexión y trabajo energético desde el movimiento físico, ¿no? Y desde la parte de la aceptación y desde la parte del amor y del movimiento consciente. Entonces, sí, o sea, está esa, y hay otras danzas del desierto también. Por ejemplo, está el Saidi, hay movimientos que está el Saidi, está el Baladi, hay muchas variantes, pero esa en particular creo yo que es muy, muy bonita y tiene mucho que ver con el trabajo personal. Sí. Es como la danza de los derviches, ¿no? Un poco, sí, sí. Que giran los hombres para entrar en trance y ahora sí que es hacer una conexión. Sí, sí, sí. De hecho, sí, un poco, sí es como la danza, bueno, yo la conozco como danza sufi también. Ajá. Y sí, ajá, sí, sí, sí. Y son estos giros, ¿no? Que conozco bueno, he visto yo solamente a una persona hacerlo, que es Mohamed El Sayed. Y lo hace además en un escenario, entonces yo de verdad no... Wow. Sí, no, eso es una técnica impresionante, la habilidad que tienen para entrar en trance y no caerse, además. El control Sí, sí, sí. espacial. Sí, y es una forma de meditación activa. Y creo que pueden estar 2 horas girando. No paran. Wow, y ahorita como decías, tocaste dos puntos, ¿no? También en las culturas esta parte de la tradición, de cómo, ¿no? De mujer a mujer pasaban estas danzas que eran con un sentido, ¿no? Como dices, mi mujer o esta persona tiene tal situación y vamos a arreglarla de esta manera, ¿no? Liberando el cuerpo. Sí, yo creo que es muy bonito.
por ejemplo, nosotros me refiero a mi maestra, al grupo donde está, Astrat, ella suele hacer uno a principios de año, una reunión donde nos congregamos y hacemos una danza zar. Y es muy bonito conocer un poco el contexto cuando ves que en un entorno porque de pronto pudiera ser muy opresivo o muy restrictivo para la expresión femenina, como la danza surge como un elemento de expresión y además surge como un elemento de autoconocimiento, de autosanación, de una manera de justamente de cuidar ese linaje materno, ¿no? Porque se pasa de generación en generación. Y también me lleva un poco, digo, este es antiguo, pero me lleva un poco también a reflexionar acerca de de la historia de las carpas rojas, ¿no? De hecho. O sea, lleva un poco a estos círculos de compartir, pues organizados por mujeres, abiertos de alguna manera. Y no sé, digo, cuando hablamos de cultura, la verdad es que yo les digo, la cultura es como un plano, o sea, tú puedes agarrar la República Mexicana y pones un ingrediente o pones así una enchilada y si la pasas al norte puedes ver cómo se modifica y si la pasas hacia el otro lado puedes ver cómo va cambiando y es exactamente lo mismo con toda la comida, con los ritmos, con la técnica de danza, con la música. Sí. Con el trabajo energético incluso, es exactamente lo mismo, son cositas que se van sumando. Hay, por ejemplo, en el mundo de la danza árabe, hay una danza que se llama Hawasi. Las Hawasi Hawasi quiere decir invasor. Pero esta es una migración gitana que viene desde la India y fue un proceso migratorio de unos 400 años, o sea, fue un proceso migratorio largo. Entonces salen de la India, llegan, no sé, Rusia, Turquía y empiezan a moverse, ¿no? Y entonces a lo largo de todos estos años empiezan a recolectar cositas de todos, hasta que llegan a Egipto, ¿no? Y el baile de ellos, digo, ellas ya están, después de, hubo un presidente, me parece, hizo una matanza de mujeres hawasi y entonces las desterraron, las sacaron hacia Luxor, pero a partir de ahí empezaron a declinar, ¿no? Y pues la danza se está perdiendo. Entonces quedan solamente 2 familias para transmitir este linaje. Y la danza de ellas es una danza que no era precisamente, es una danza popular, o sea, eran gitanos, pues entonces ellas eran personas que nómadas de lugar en lugar pidiendo dinero, entonces ellas bailaban y los hombres hacían chambitas o lo que fuera. Pero pues finalmente es parte del folclore, ¿no? Y es parte de esta riqueza. Y lo que te enseñan es mucho este trabajo con la cadera, una potencia con la cadera, y ellas tú las ves y ellas se ven ligeras, disfrutando, y tú intentas hacer eso y dices, ya me descuadré. Dices, no puedo, la fuerza no me da. Es muy bonito. La fuerza y la conciencia corporal. Sí, eso es lo que te digo, de quiero mover esto y se mueve otra cosa, y dices, no, así no era, bueno, otra vez. Sí, esa parte de la conciencia corporal es como muy común, ¿no? Más en Occidente, aunque no seamos Occidente propiamente, pero el desconocimiento, ¿no? Que llegamos a esa parte de que a veces ni siquiera sabemos dónde tenemos el útero. Tú dices, no, está en las caderas, está en la pelvis, pero en realidad no tienes idea, ¿no? Ni de qué dimensión. Y además esto, ¿no? De cuando tienes un super megacólico, sientes que lo tienes en todo el cuerpo. Sí, totalmente. Es bueno, lo que creo es que esta falta de conciencia, sí empieza con esta conciencia motriz, o sea, es una manera de llegar. Y también va es como cuando vas al doctor y dices, vas con una contractura, ¿no? Ay, es que pues me dolía el hombro, pero pues me dolía normal. Y se te queda viendo la doctora, te dice, no, es que no es normal. ¿En qué momento decidiste que era normal? O sea, no. Sí. Y, por ejemplo, si hay algo que he aprendido a través del trabajo, es que, por ejemplo, a raíz de mi formación,
supe que tenía un mioma, me encontré un nódulo en un seno, y son condiciones que por mi falta de observación de mí, yo no había detectado. Entonces, pues este tipo de conciencia te ayuda a ponerle atención a tu cuerpo, ¿no? A lo que te está diciendo, lo que te está gritando, o lo que te trata de decir, pero no lo escuchas, ¿no? Ay, es que me duele la cabeza. ¿Y ya tomaste agua? Ah, no. Ah, pues toma agua, a lo mejor estás deshidratado, ¿no? O a lo mejor, o sea, si no se te quita, pues ya ves que tienes, ¿no? O es como digo, bueno, es que sí, si estás en un detox, puedo entender que te duele la cabeza, no sé, unos días, pero si ya pasa más, pues vete al médico. O sea, una cosa no sustituye la atención médica, ¿no? Y como dice una amiga mía, ir al médico es un acto de amor propio. Sí. O sea, es un acto de amor propio y un acto de autocuidado tan bonito. O sea, ¿qué puede ser más bonito que irte a cuidar o atender una necesidad que tiene tu cuerpo? Sí, va desde ahí. Ve las rutinas que tenemos o tienen la mayoría de las personas. Digo, ahorita no se diga, estamos en cuarentena, en confinamiento, pero muchas horas de trabajo sentado o estás ajetreado con una rutina que hay que seguir, con un mundo que te exige o te demanda cierto nivel de agilidad todo el tiempo y una vez que aprendes que tienes un flujo de hormonas, o sea, en la escuela te enseñan que tienes hormonas que fluyen todo el tiempo. Y entonces tú dices, ah, sí, mis hormonas fluyen todo el tiempo. Pero nadie te explica que el hecho de que esas hormonas fluyan todo el tiempo van a hacer que a veces tengas más energía, que a veces tengas sueño, que a veces tengas más hambre, que a veces no tengas ganas de aguantar a la gente. O sea, nadie te dice eso. No. Y eso es yo creo, parte del rol importante que tenemos como Moon Mothers, ¿no? Ayudar a la gente pues, a difundir este mensaje, ¿no? De este conocimiento que debe de ser de todos. O sea, sí, efectivamente. Y viene desde una base científica, pues en cierto sentido, sí. O sea, biológicamente tus hormonas cambian. Yo lo que les digo son diferentes maneras de entender el mundo, ¿no? Si eres muy pragmático, no te interesa saber nada de la energía, aún así, debes de entender que como tus hormonas fluyen, vas a tener diferentes cosas que cambian a lo largo del ciclo. Exacto. Y pues algo vas a tener que hacer para poder soportar o para poder vivir de manera amena con esos cambios que tienes, que vas a tener desde el primer día, desde tu menarca hasta los siguientes, que 40 años, 30 años. O sea, entonces, pues sí, vivimos en una desconexión, sí, lamentablemente sí. Y bueno, hay muchas prácticas de movimiento consciente, ¿no? Por ejemplo, yoga, no sé, pilates tal vez, que yo creo que son actividades que te acercan, ¿no? Digo, tú sabes yoga, tú practicas, tú me podrás decir, pero yo lo veo y tengo amigas, ¿no? Por ejemplo, que practican yoga y observan, ¿no? O sea, observan mucho a las personas. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué? A ver, ven para acá. Y ya me encontró algo descuadrado, ¿no? Y dices, ay, y yo ni me había dado cuenta, ¿no? Sí. Sí, estoy encantada con lo que dices, Bere, porque preciso, ¿no? Ayer creo que escuchaba una conferencia en la que decía, ¿no? Esta situación de eso, ¿no? ¿Hasta dónde se vuelve normal tener un dolor? ¿Sale? Claro. Me Y duele hasta, la muela, pero normal. ¿no? Y hasta dónde es normal tomar pastillas para un dolor de cabeza, ¿no? Y ella refería de una persona que llevaba 5 años tomando una pastilla para el dolor de cabeza, pues nada más, ¿no? O sea. Sí, por ejemplo, a mí me duele, de repente a mí me duele la cabeza, pero yo ya detecto que a mí me duele la cabeza cuando tengo cambios bruscos de temperatura. Si estoy muy calientita y me pega el frío, como que hay un choque térmico, algo, y pum, me duele la cabeza. Entonces, ya evito yo esos cambios de temperatura o me pongo una bufanda. A veces una simple bufanda, así una garrita chiquita, así, hace la gran, bueno, no así, así, hace la gran diferencia, ¿no? Pero es parte de la observación y del autoconocimiento. Me decía una maestra de herbolaria,
les digo que soy bióloga de closet, me gustan mucho las plantas. Tal vez algún día estudie biología, por lo pronto estudio de manera autodidacta sus propiedades y bueno, entonces me decía esta maestra, como que ella hace muchas cosas, no sé qué tantas, pero como que hablaba algo de la medicina china, ¿no? Y entonces decía que algunas veces, de los motivos por los que a veces las mujeres tenemos cólicos, dice, es porque caminamos descalzas. Ajá. Dice, entonces ella me decía que desde la concepción de la medicina china tenemos como dos hemisferios que atraviesan justamente las piernas, que se juntan en la cadera y que luego suben a los pulmones. Entonces, Exacto. desde esa manera de entender el mundo, dice, pues claro que te van a dar cólicos si caminas descalza, y dice, y claro que te vas a enfermar si caminas descalzo. Entonces, yo acordándome así de mi abuelita, ¿no? Así de, ponte los zapatos porque Se te te vas a sube el enfermar. frío. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Beri. Es una falta de conciencia corporal impresionante a todos los niveles, ¿no? Y como dices, la ciencia en realidad no está peleada con el mundo holístico, ¿no? Ni con el mundo esotérico, como así le quieren llamar, al contrario, ¿no? Tú mencionas el ciclo de una mujer, pues es hormonal, en principio, no lo inventamos, o sea, ¿no? Y hay, de hecho, científicamente hay otra invención del hombre, ¿no? Que la vez que platicaba con Mónica también hablaba como de los ciclos, ¿no? Y con relación a su pareja, me recordé después que está el biorritmo. El biorritmo es un cálculo a partir de tu fecha de nacimiento, ¿no? Y te va diciendo las energías que manejas, seas hombre o mujer. Y en esas energías te va a decir, hay momentos que tienes que descansar, ¿no? Pero además el cuerpo te lo pide. Tu Pero cuerpo te lo... Uh-huh. sí, perdón, para esta gente que está súper desconectada, porque bien lo dices, hay gente que en verdad no, o sea, tú le dices con relación a esto, ¿no? Del yoga que trabajo yo, pues más un yoga terapéutico, ¿no? Que las vinyasas o los brincos, porque precisamente no hay que llegar a una conexión. ¿Y cómo vas a conectar el cuerpo para no lesionarlo si no sabe cómo mover un pie porque lo tiene todo contracturado, ¿no? Y no sabe diferenciar entre un dolor porque me estás estirando, porque me estás relajando, a un dolor por una patología o por una desviación, ¿no? Del cuerpo. Claro. Entonces, este cálculo sencillo que pueden hacer hombres y mujeres, ¿no? Y que usan a veces hasta los deportistas, ¿no? Es irónico, como tú bien dices, como gente profesional, ¿no? A veces un deportista piensa en descansar o decide descansar porque sabe que tiene que recuperar su cuerpo para poder dar. Y como los demás vamos al gimnasio y nos quemamos, ¿no? Y entonces en un mes ya no vuelves. ¿Por qué? Porque ya te acabaste toda tu energía. La de todo el mes. Sí, 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 es parte del autoconocimiento y de la observación. Por ejemplo, no sé, la manera en la que he trabajado con algunas personas es, si no te interesa el trabajo energético, no crees en el trabajo energético, que está bien, no quiere decir que esté mal, es una forma distinta de entender el mundo. Escribe, escribe para ti tus emociones, lo que sientes, por lo menos exprésalo. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, te quedaste callado con algo que tenías muchas ganas de decir y de repente es un picor aquí en la garganta, ¿no? De repente ya te arde aquí la garganta y dices, híjole, no sé, pues y si lo observas un poquito más, si lo escribes o haces memoria, sí, es que estaba enojado y es que no sé qué. Estás muy enojado en una situación que no puedes digerir y de repente, pum, te duele la panza, ¿no? Y traes una gastritis o te duele el estómago. Pues son los mensajes del cuerpo que siempre están ahí. Y es un proceso de autoobservación, ¿no? A veces observamos a los niños, a ver, ¿por qué tiene temperatura, ¿no? Y haces toda una historia y nos olvidamos de nosotros, o sea, bueno, como bien dices, ¿no? A ver, ¿cuántas semanas llevas trabajando intensamente sin descansar?
sin comer a tus horas, ¿no? Sin dormir. Yo a mis alumnos siempre les hago burla de que cuidan más la batería del celular más que su propia pila. Es cierto. Es cierto, es totalmente cierto. Sí, porque además estás así, ¿no? Así viendo con el churrunflito, así viendo el porcentaje. Que no Y me cuando baje de llega el tanto porcentaje. 5%, ¿qué haces? Y todo el mundo entra en pánico buscando, cuando en realidad, ajá, si lo llevas a la analogía del cuerpo, pues sí, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pasaba? A mí me daban mucho, yo desde niña así siempre me convierto en un monstruo mortal cuando tengo hambre. Y un día así tuve una experiencia muy desafortunada con dos amigas, así que me quieren mucho porque no me dejaron de hablar después de ese día. Y bueno, después de ahí entendí, ¿no? O sea, tengo que uno en su trabajo de hacerse responsable de uno mismo es como, bueno, vas a tener una jornada larga, bueno, o desayunas bien o te echas unas granolas a la mochila y una botella de agua y sales hacia el mundo porque la gente no tiene la culpa. La gente no tiene la culpa y además puedes estar enojado o negligente, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué tanto lo vale, qué tanto vale pues el tiempo que tengas un malestar o que se te haga alguna condición de otro tipo, pues cuando podías, no sé, hacerte una quesadilla y llevártela en una servilleta, en una mochila, ¿no? Por ejemplo, digo, por decir algo muy burdo. No sé, yo creo que sí está dentro de la parte de la observación, ¿no? Y también por eso creo que las herramientas que damos a partir pues de ser Moon Mothers, o sea, creo que le ayudan a las mujeres, bueno, a las parejas de las mujeres, a las parejas a entendernos. Nuestras parejas les dan elementos para entendernos también, nos enseñan a nosotros a expresarnos, a explicarle a nuestra pareja que, pues, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, ya nos decía Miranda un día, o sea, pon un reloj en la casa donde diga en qué fase estás y que la gente de tu casa, pues, entienda qué, ¿no? O sea, para saber, pues, de dónde viene cada reacción o de dónde vienen, no sé, estos brotes extremos de energía, ¿no? Así, hoy nos vamos a ir y vamos a subir la montaña que está ahí. Pero mamá, no, no, no. Y entonces ahí vas, ¿no? Y ahí va la mujer toda empoderada y todos así deshidratados en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque su doncella estaba ávida de actividad física, ¿no? Pero ahí te sirve muy bien el biorritmo, Bere, porque para no chocar, ¿no? O sea, Ah, porque claro, sí. evidentemente uno sabe que sus hormonas o por la luna, ¿no? O por tu sangrado, sabes cómo, o puedes ir entendiendo como por dónde vas, ¿no? Porque a veces damos por hecho que todo el mundo sabe y no es cierto. Entonces, el hecho de observar cuando empezaste, ¿no? Con tu sagrado, que es demasiado evidente, te puede ayudar, ¿no? A hacer como, ahora sí que por dónde viene, cuándo viene el tope. Y Claro. cuando tenemos este tema con la familia, ¿no? Principalmente ahorita que estamos todos, el biorritmo funciona facilísimo porque es súper encantador, como dices, ¿no? Cuando la doncella tiene demasiada energía, todos quieren ir a dormir, ¿no? Sí, pues la vida así es. Entonces es como poder coincidir en energías para poder, pues, evitar peleas. Pues sí, para disfrutar mejor la vida, ¿no? Para convivir mejor en armonía. Yo creo que, pues al final es eso. O sea, tengas familia chiquita, grande o seas tú solo. O sea, con la necesidad de estarte peleando contigo o Hasta con las contigo. personas que... Sí, hasta contigo, sí. Claro. Enojado así. Que no, no sé qué, y estás enojado contigo, enojada contigo porque hiciste algo, porque no lo hiciste, porque amaneciste de malas. ¿Cuál es la necesidad? Sí, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que amanecimos hasta de malas, no sabemos por qué, ¿no? Pero yo creo que este ejercicio que bien nos mencionas, pues también nos lleva a una conciencia emocional, o sea, no nada más es corporal, ¿no? Sino también a una conciencia emocional que está de moda
que a veces no entendemos, pero que con ejercicios tan sencillos, o sea, en verdad es tan sencillo conocer el cuerpo, eh, poder como que, pues vivir plenamente, ¿no? En vez, como dices, siempre estamos luchando, ay, yo quiero hacer tal cosa y no, estoy en Crohn, tengo que descansar. Ay, mi cabeza, no sé qué, mis emociones, ¿no? Tengo ganas de llorar, no, pero quiero ir a la fiesta. Entonces, este ejercicio tan sencillo, ¿no? Que tú nos manejas esto de escribir, o sea, ya ni siquiera ve al homeópata, ve al terapeuta, ¿no? Ve con el psicólogo, que sería lo mejor. Que sí, la verdad yo creo que la salud mental, la mente humana es muy frágil, nuestra mente es muy frágil y yo no sé si es culturalmente, no sé si es un tema de familias, de cultura familiar, no le damos la importancia que tiene la salud mental y somos muy frágiles, como humanos somos muy, muy frágiles. Entonces sí, yo así, no sustituyen la atención, yo creo que pues digo, ese es otro trabajo también, ¿no? Aprender a reconocer cuando necesitamos pedir ayuda y aprender a pedirla. Pero para eso también el conocimiento, ¿no? De estos arquetipos, ¿no? La madre, ¿no? Que te dice, reconoce que también necesitas ayuda y que no vas a estar siempre para todos. O la doncella, ¿no? Que pone, digo, la doncella, la hechicera que pone límites y que dice, ok, hasta aquí, ¿no? Y entonces llega la mamá y agarra las maletas y les dice, me voy a ir una semana de vacaciones con su tía, resuelvan y sobrevivan. Pero ¿cuántas mamás hacen eso? No, en realidad, no, claro que no. Es complicado, ¿no? El rol que tenemos de la madre es complicado. Por ejemplo, un tema que salía a discusión en estos días era, había un discurso acerca de cómo las maestras de escuela lidiaban todos los días con 30 alumnos y entonces las mamás entraban en crisis en casa cuidando de uno, decían, pero el tema con el rol de la mujer, y lo digo desde una parte muy, muy, muy amorosa, pues es que tienen que hacer de comer. O sea, las tareas de la casa no siempre se reparten, incluso en un entorno de confinamiento. Tienen dos niños que tienen que estar poniendo atención a la escuela o tienen uno, entonces es lo que ya hacían antes de trabajo, lo que ya hacían antes de la casa, lo que ya hacían antes de crianza o de pareja y además, pues ahora es ser la maestra o estar pendiente de tus hijos, pero en tiempo real, ¿no? O sea, la realidad es que es mucha presión, creo yo, y pues eso pone mucha carga en estas figuras que pues al final del día articulan el tejido social, le dan vida a las estructuras sociales y bueno, somos como un experimento viviente en esta pandemia, ¿no? Donde se están modificando, o sea, es como ver cómo se mueve el engrane Claro. que encuentran las diferentes estructuras familiares pues para funcionar, ¿no? Y para resistir. Y pues no sé, o sea, a veces es un tema donde no tienes opción, pero incluso cuando sientes que no tienes opción, puedes parar un momento y respirar, puedes hacer una pequeña pausa y dedicarla a ti. O sea, incluso aunque sean 2 minutos, encuentras la manera de tomar un minuto y respirar y esa respiración extra que hagas, ya sea cuando estás lavándote los dientes en la mañana, ya sea cuando vas y llevas el chiquillo a algún lado, cuando vas y haces la compra, esa respiración, yo creo que es la que te ayuda también a volver a tu centro, ¿no? La dinámica ya es muy difícil como está. Sí, sí, eso es una excelente recomendación, ¿no? Pero es difícil salir de esa rutina, Sí, sí, totalmente. ¿no? Sí, sí. No es imposible, porque desafortunadamente yo creo, o afortunadamente, pues yo creo que muchas de nosotras experimentamos la diferencia entre estar, ¿no? En la doncella que nunca para y de repente, ¿no? Enfrentarte, como dices, con Crohn. Muchas hemos referido que Crohn tiene lo suyo,
porque preciso es eso, ¿no? Estamos socialmente educados, hombres y mujeres, animales y plantas, en nunca parar, ¿no? O sea, a una flor le pides florecer de manera eterna, ¿no? O sea, de estar presente, porque si no, no es hermosa. Entonces, Y lo vemos, ¿no? Venden sobrecitos para que le eches a al florero para que la flor viva más días. exacto, ¿no? O que si la aspirina, o sea, siempre hay un remedio, truco, lo que tú quieras, eso sí, ahí no cuestionamos si es científico o no es científico, ¿no? Pero el chiste es perdurar. Te tomas 5 cafés, comes 5 chocolates y entonces estar como en la primavera, ¿no? Como en la eterna primavera. Y bueno, sería que fueran chocolates, bebidas energéticas, chocolates que no son chocolate. Bueno, ahí entramos en otro detalle. Sí, sí, y a veces no siempre se puede, pero a veces una siesta de unos 5 minutitos, 10 minutitos y ya se aclaró la mente y te alivianaste y puedes seguir y Sí, nutres, pero si no paramos. ¿Sabes a mí que me ayudó mucho? Yo no uso copa menstrual, pero empecé a trabajar con las toallas de tela. Tenía alguna que otra y como que no sé, se generó como una conexión o parte del conocimiento de tu ciclo a partir de ahí, del uso de estas toallas. Y no sé, yo me imagino que en la copa es un poco distinto porque pues puedes observar la sangre y esto. Pero aún así, con el trabajo con las toallas con tela, yo siento que eso, así, de repente, mi menstruación ya no es tema, ya no es tema. Eh, y me ayuda a poner como límites más claros o establecerme rutinas. Me ha apoyado mucho con mi rutina o con mis actividades diarias para darme esos tiempos que necesito para pausar. O para llegar a acuerdos, ¿no? De, sabes que ahorita no voy a poder pararme, pero así te prometo que el fin de semana dormimos 1 hora más. Si cuerpo aguanta, por favor. Porque pues definitivamente estás cansado, tu cuerpo está viviendo un proceso y pues de pronto es más difícil pues asentar las ideas, ¿no? Pensar. Y también, por ejemplo, para las mujeres que no tienen su ciclo, ¿no? Que actualmente no menstruan o que tienen un ciclo irregular. O sea, también no sé, el hecho de entender que cuando, cuando que guiándote con las fases de la luna y siguiendo pues las herramientas que te dan para conocer el ciclo, pues te ayuda de alguna manera a poder entrar en cierto ritmo, ¿no? Y en no sé, de aprender a tomar pausas, de aprender a aprovechar o administrar el tiempo de una manera distinta. Porque luego con lo que me he topado es que pareciera que si tuviste una esterectomía o si tuviste o si tienes quistes o alguna situación que no, un ciclo irregular, de pronto pareciera como si todo el tiempo estuvieras igual y entonces todo el tiempo igual puedes rendir lo mismo. Y a lo mejor en un estricto sentido dijeras, pues sí, pero el cuerpo también se desgasta, ¿no? Y el cuerpo también tiene, tiene ciclos. Algún día me comentaba, y esto va a sonar chistoso, pero algún día era un policía, en ese entonces este señor era un policía federal. Y ellos tenían estas guardias, ¿qué es? 12 por 24. 12, 24 por 24. Ándale. Y entonces él nos decía que no importaba el cambio de horario que tuviera, pero él siempre comía, desayunaba y cenaba a la misma hora. Y entonces decía, no importa si hoy me levanto de noche, entonces yo me levanto de noche y lo primero que hago es ceno. Dice, porque mi cuerpo necesita que yo le dé cierto ritmo, a pesar de que yo le esté volteando el horario, ¿no? Digo, es una situación de vida porque pues es la carrera que tiene esta persona, pero él me decía que darle ese ritmo y esa estructura a su cuerpo le ayudaba, ¿no? Que ese es otro tema, la disciplina. Ay, Dios, la disciplina, sí. Por eso te digo, incluso esta pandemia, ¿no? Movió horarios y muchos que hacen trabajo en casa desde hace tiempo, ¿no?
saben perfectamente que lo que te funciona es la disciplina, o sea, como te paras como si fueras a trabajar, ¿no? Te mantienes, duermes tus horas, o sea, no como de repente relajar todo, porque el cuerpo precisamente, ¿no? Se desconecta, se desajusta y después viene, pues eso, la factura. Sí, 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 tendemos a relajar. Cuesta mucho trabajo generar un hábito y lo relajamos con mucha facilidad. Entonces, si son, ¿qué? 21 días, me parece, de actividad continua para generar un hábito y de pronto nos relajamos y ya empiezas a tener la intención de ir a trabajar en pijama y dices, no, basta, no, sí, ni un solo día. Y entonces te apuras, ¿no? Y entonces ya llegas presentable a trabajar. Pero sí, ese es parte de ese trabajo continuo. Yo creo que las personas que trabajan en casa, cuando deciden o por alguna circunstancia de la vida comienzan a trabajar en casa, pues se enfrentan con esos retos, ¿no? Que ahora los tenemos, pues la mayoría de las personas o muchas personas los tenemos. Así Y es. pues así es como, ahora sí que es como sobrevivir al home office y no morir en el intento. Sí. Sí, sí, te tienes que mantener en la rutina porque si no sabes, por ejemplo, que puedes subir de peso, ¿no? Que puedes tener problemas intestinales porque no te estás moviendo. De Eh, circulación, trombos, o sea, preciso, ¿no? Si de por sí, por ejemplo, el otro día platicaba en un taller precisamente con relación al yoga, si de por sí traemos contracturas, molestias por la oficina, ahorita pues se agrava. Entonces, si no buscamos una rutina, aunque sea mínima, vaya, y no sé dónde vamos a terminar. sí, hay un método que a mí me gusta mucho, que es el método Pomodoro. Mm, Y hay una aplicación que es gratis en internet que se llama My Tomatoes. Y a mí me gusta mucho porque te pone así 25, es un relojito básicamente. Lo puedes hacer con el celular, pero bueno, ahí suena la alarmita. Son 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Entonces a mí me gusta porque te tratas de enfocarte en esos 25 minutos que sean productivos y luego tu descanso puede ser una caminada, puede ser estirarte, puede ser, no sé, si quieres hacer burpees, no sé, respiración, algo, ¿no? Pero sí, el rol del trabajo sigue presente en nuestra mente, o el rol de las actividades que tenemos que hacer sigue presente. Y si no encontramos herramientas o no buscamos herramientas para compaginarlo, pues va en detrimento de nosotros, ¿no? De nuestra salud. Si no ahorita, pues a lo mejor ahorita estás chavo, estás joven, estás en tus 20, no te va a pasar nada, pero pues a lo mejor después sí, ¿no? Es como comentábamos hace unos días con una amiga, decía, es que eh, el trabajo de autoconocimiento del cuerpo es bien importante, dice, y si tener una menarca, un proceso de menarca que pues te puso nervioso, te generó crisis, te puede afectar en tu desarrollo de tu ciclo menstrual, pues seguramente, yo me imagino, dice que tener una menstruación más consciente me va a llevar a una menopausia, plenipausia más amena, ¿no? O menos, por lo menos donde yo me entienda mejor a mí y entienda qué cambios se me están pasando, o entienda qué cosas son diferentes de mí y las pueda reconocer. sí, justo ese es el tema, ¿no? Empoderarte de tus arquetipos, parar a la doncella que quiere estar trabajando y rendir, ¿no? Pues sí, como por siempre. Activar un poquito la hechicera, ¿para qué? Para poner límites. Yo creo que ahorita es genial, ¿no? Yo creo que la hechicera ahorita nos ayuda a ponerle límites también a la mamá que quiere estar dando, como tú decías, ¿no? En la escuela, con los niños, con el trabajo, con la comida, con todo esto. Eh, y a ser creativa, ¿no? A ser creativa de cómo resolvemos todas estas problemáticas para que no se nos desajuste el asunto. Y pues eso, ¿no? Al activarla empezamos un poquito pues a empoderarnos de nuestros arquetipos, vaya. La hechicera a mí me encanta, me fascina a mí ese arquetipo.
Es como, así es como la maléfica. Y yo creo que por eso me gusta tanto el otoño. Yo nací en primavera, pero a mí el otoño así me encanta el otoño. Yo creo que por lo mismo, ¿no? Así se me hace que es siento que es como una mujer así poderosa que camina, ¿no? Y que además va jalando la atención de la gente, pero como, o sea, poderosa, pero que de pronto da miedo, ¿no? Así siento que es la energía de este arquetipo. Entonces, me encanta, sí, me encanta y digo, yo he tenido varios temas para poner límites, o sea, de pronto sí me genera un conflicto y es algo que trabajo todos los días, pero me encanta, o sea, me gusta mucho ese coraje que no sabes de dónde sale y que de repente le da valentía y pila a todo, ¿no? Que además es eso, ya pasaste por ese proceso de no de ajustar esa energía, ¿no? De que como decíamos al principio, de domarla, no es tanto domarla, sino es como conocerla, ¿no? Conocer como todo ese potencial que tiene para generar, ¿no? Para crear, para hacer magia, para ocupar todos sus dones que todos tenemos. Y también como pues eso, que no se nos destrampe y se nos vuelva la maléfica que, ¿no? Que a todo mundo quiere golpear o no sé, ¿no? Sí, me gusta mucho. Sí, es entender y te lleva a la humildad, o sea, te lleva a la humildad, hacia reconocer así la pobreza de tus pensamientos, así tus momentos de torpeza y de pobreza absoluta. Y a donde llegas al punto donde lo observas y lo dejas pasar, si es un pensamiento pues, pobre, porque todos los tenemos, Claro. o torpe más bien, o si, o reconocer, bueno, está bien, esta también soy yo. Esta también soy yo, ajá. No por eso no lo intento mejorar o no intento hacer un pequeño cambio en la vida pues, que me lleve más allá de estos hábitos, pero pues esta también soy yo. Sí. Y ensayo y error. Pues sí, y así es hasta el último día de nuestra vida. Sí, eso es um, vaya, algo permanente, ¿no? Algo con lo que Sí, tenemos que lidiar en pandemia, sin pandemia, con 20, con 40, con 50, con los años que tengas, ¿no? Entonces, pues este llamado, como tú dices, a empoderarte de alguna manera, a tomar conciencia, ya sea energéticamente, científicamente, eh, pues de tu propio cuerpo, ¿no? Seas hombre o mujer, lo que quieras, pues yo creo que nos ayuda demasiado. ¿O cómo ves, Bel? yo creo que el camino al autoconocimiento, yo creo que el camino al autoconocimiento nunca termina. Eh, no termina, pero sí, conocerte pues te empodera de ti, te ayuda a aceptarte y a quererte, o sea, además no es tampoco un, pues ya que yo estoy, o sea, no, es aceptarte y además quererte mucho, o sea, un amor que venga verdaderamente profundo. Porque una vez que trabajas esto y una vez que pues te puedes dar, no puedes dar nada que no tienes, no puedes dar nada que no tienes. Entonces una vez que, pues a lo mejor lo trabajamos todos los días, pero en la medida que lo trabajamos todos los días podemos pues, recibir más, dar más, convivir más y entregarnos más, ¿no? Eh, yo creo que yo por eso le tengo mucho agradecimiento y mucho cariño a la danza, por justamente enseñarme, o sea, de una manera pragmática, antes de que yo pudiera tener un acercamiento con la parte energética y con las otras formas de atender las necesidades de la mujer, la danza me abrió primero la puerta a una motricidad consciente y a una concepción de valorar, así de ver mi valor y de quererme con lo que soy, ¿no? Claro. Y bueno, en el camino la verdad es que uno genera hermanos y hermanas de danza.
pues son vínculos que se quedan, ¿no? Y pues le estoy muy agradecida al proceso. Sí, todos los procesos por algo se presentan, ¿no? Así como pues la danza, el ser muy mother, pero para ti, ¿qué es ser muy mother, Beri? Para mí, ¿qué es ser Moon Mother? Uy, esa es una pregunta que me hice al principio, porque decía, ¿qué es? Bueno, yo creo que es estar comprometida, es estar comprometida con este deseo de acompañar a otras mujeres a que mejoren, a que tengan mayor conciencia de ellas y de sus ciclos, de su proceso de vida, de su ciclo. Eh, es estar comprometida con acompañarlas pues, en las problemáticas que tengan, con acompañarlas a tener una menstruación consciente, a ser amables con ellas mismas y con las mujeres de su clan. Yo creo que no sé cómo, no quisiera decir esa palabra como misionera, pero sí es como estar comprometida con mejorar desde una cultura de la paz, este proceso de armonía entre mujeres y de las mujeres hacia sí mismas. Wow. Englobaste muchas cosas ahí, ¿no? Que tiene mucho que ver precisamente con el bienestar, ¿no? Con la finalidad, en realidad, de las terapias holísticas, que es llevarte a ser feliz, ¿no? A mejorar. Y esta situación de mejorar tú y que mejoren los demás. Sí, sí es mejorar tú y mejorar los demás. Y también el saber decir, sabes que ahorita no puedo. O sea, ahorita no puedo, hago una pausa y después podré, ¿no? Pero ahorita no. O sea, también Sí, es yo que, creo, el ajá, reconocer la vulnerabilidad. sí. Es que eso va implícito, ¿no? Va implícito porque cuando empiezas a ser consciente, te haces responsable de ti y a nivel social. Y entonces cuando eres responsable entiendes las necesidades de otros y entiendes que a veces, pues evidentemente no le puedes cargar la mano a alguien. Y al no cargarle la mano, le estás, ¿no? Como quitando un poquito de carga. Y entonces ahí es cuando dices, me tomo mis 5 minutos, porque ahorita no puedo, ¿no? Y además eso, ahorita no puedo y además como somos responsables y somos conscientes, te das cuenta que hay gente a tu alrededor que te apoya. Sí, sí, sobre todo descubrir estos aliados y estos aliados que de pronto no sabes que están ahí y luego te encuentras con estas muestras de amor que dices tú, ay, qué bonito. Y pues no sabías que estaban ahí o no sabías, o a lo mejor asumías que estaban ahí, pero no, hasta que no sientes ese apoyo directo o esa manifestación expresa del cariño, como que no lo consideras o no lo tomas en cuenta. También de pronto somos bien egoístas los seres humanos o vamos, yo lo comparo con los lentes, ¿no? Por ejemplo, Sí. bueno, estos lentes, por ejemplo, tienen el marco aquí oscuro. Entonces, muchas veces me pasa que voy así por la vida, ¿no? Entonces, cuando de repente yo hago este ejercicio de quitármelos para tratar de usar mi vista periférica, yo creo que así nos pasa a veces. Sí. Nos enfocamos en ciertas cosas y no de repente en como la gran imagen, ¿no? Wow, estás englobando muchísimas cosas que vemos en inteligencia emocional y cultura por la paz, porque precisamente se habla de quitarte los lentes del enojo, Ah, ¿no? mira. Ponerte, o sea, es eso, es pensar que estás enojado, pero traes los lentes del enojo, entonces te los quitas, Uh-huh. ¿vale? Ok. Y de cada emoción. Y te digo que el tema es eso, ¿no? O sea, a nivel social, impactar a nivel social es junto con pegado, ¿no? A veces, como tú dices, somos egoístas, pero porque no hay una conciencia, o sea, regresamos a lo mismo, ¿no? Cuando Uh-huh. tú te vuelves consciente, te vuelves empático, empiezas a responsabilizarte de tus acciones, de estar enojado, de estar hambriento, como decías, de estar cansado, y entonces empiezas a quitarle trabajo
a los demás y responsabilidades, ¿no? Que eso incluso a nivel social, pues evidentemente impacta muchísimo, genera otro tipo de sociedad y ya no estás pensando incluso que el presidente es el responsable de todo, porque Claro. tú eres parte de la sociedad y eres un actor social, eres un ciudadano, ¿no? Y bueno, Sí, claro, fum, fum, totalmente. fum, fum. Sí, sí, es, pues sí es el momento en el, ni siquiera, ya no te fijas en qué hace el otro, ¿no? Más bien llegas, bueno, supongo que el ideal es que lleguemos al punto donde estemos enfocados en el presente, no angustiados del futuro, no atormentados del pasado. Digo, es como un ideal, Sí, 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 pero pero te digo, bueno, me estás resumiendo, o sea, lo que se quiere, ¿no? O sea, todo un curso. ay, es mucho. No, o sea, está muy bien porque además regresamos, ¿no? Regresamos a esta parte de, bueno, ¿y qué me sirve, no? La Wombly y todo eso, precisamente a generar un poco de conciencia y llegar a todo esto, ¿no? Que es un proceso más largo, con otras herramientas, pero que incluso este sistema te permite empezar por algo, que es por ti. Claro. Y ya eventualmente cuando haces un cambio en tu vida se ve reflejado en el resto de las mujeres que están cercanas a ti. O sea, eh, yo, por ejemplo, para mí la palabra menstruación era un tabú. O sea, no, no sé, de pronto, incluso ya siendo Moon Mother al principio, cuando recién empezaba, me ocurrió que estaba en casa de Moni y estaba con su esposo Mitra, y entonces dice, no, que no sé qué, y entonces, por cierto, Vera, ¿te molesta que hable de la menstruación en frente de los muchachos? Me acuerdo muchísimo, y yo así en la silla, lo correcto es que diga que no. Y en ese momento le dije, no, no me molesta, ¿no? Y en el momento fue como un trabajo de asimilarlo, pero dije yo, bueno, es que es con naturalidad, ¿no? Justamente ahora estaba leyendo un artículo de BBC que se me hizo bien interesante, que hablaba justamente de los tabúes para la menstruación. Entonces decía que hicieron un estudio, no me acuerdo ahorita del nombre, pero puedo compartir el artículo después para que lo vean. Claro. Y decía que en el mundo, de acuerdo con una encuesta que hicieron, había 5,000 palabras o maneras diferentes de referirse a la menstruación para mencionarlas como eufemismos, les llaman, ¿no? Porque el eufemismo es la palabra que dices para no decir algo que suena políticamente incorrecto o feo, o que es de mal gusto. Y entonces, primero llevas a la menstruación al estado de mal gusto, ¿no? Primero, o sea, Sí. partiendo desde ahí. Hice uno y dos. Entonces, 5,000 en todos los idiomas, así, en todo el mundo. 5,000. No, no me acuerdo cuántos había para Latinoamérica, pero es impresionante cuántos hay, ¿no? De pronto dices, ¿de verdad? ¿En tantas culturas? Pues sí, 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 en diferentes culturas. Y de los países, México no tenía una estadística tan alta, me parece, en comparación de otros países de Latinoamérica. Los que menos eufemismos usaban era Costa Rica, y ellos tenían, creo que un 53-56% de las personas usaban, de las Wow. personas encuestadas. Entonces sí va desde ahí, ¿no? Desde ese tabú. Entonces, estando yo en esa mesa, dije, vamos a trabajar ahorita, sí. Y ya se ha convertido en un cotidiano en la vida, ¿no? El otro día estaba en un bazar y estaba vendiendo productos de menstruación consciente igual. Y entonces se me acerca mi vecino con su esposa a platicar, ¿no? Y empiezan a platicarme. Yo jamás me había topado con una persona del sexo masculino con ese nivel de fluidez para hacer preguntas acerca de los productos y del uso que se le daba a cada producto. Estaba yo maravillada, dije yo, gracias así por este aprendizaje, gracias Dios por este aprendizaje que me estoy llevando ahorita, ¿no? Y por este trabajo de gestión, ¿no? Y de manejo del lenguaje, pues de apropiar la cultura. O sea, yo lo veo, mi sobrina ahora, mi sobrina que pues ya tiene su menarca, es un tema muy, 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 muy común para ella, ¿no? Y si bien no lo abre en la mesa o tiene como todavía ciertos límites, o sea, platicamos muy bien de su ciclo, ¿no? Entonces ha sido una experiencia, ha sido muy bonito ver cómo se transforma alrededor, ¿no?
Sí, Por ejemplo, de este tema ya platico mucho más ampliamente con mi mamá. Si el otro día mi tía tenía un tema y mi mamá le dijo, dile a la Bere, dice, dile a la Bere, no sé qué. Este, esas mamás. sí, y ha sido bien bonito, la verdad. Hasta ahorita ha sido un proceso muy bonito, ¿no? Digo, aquí estamos en el camino. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Me parece muy bien. ¿Qué proyectos tienes planeados, pensados, organizados para los próximos meses? Bueno, primero tenemos nuestra luna llena, tenemos nuestra ceremonia de sintonización de la Womb Blessing, o la Worldwide Womb Blessing, el 31 de octubre, que es de 11 a 14 horas, tiempo de la Ciudad de México. Sí. Está la ceremonia. Trabajo yo también con aromaterapia, con aceites esenciales más bien. Entonces, tenía pensado unas rondas de talleres con aceites esenciales. Tenemos también a finales de año el taller de Aviva la Luna en tus caderas, donde justamente trabajamos con las herramientas que nos da Momaderismo y empezamos a incorporar un poco de herramientas de movimiento consciente, del cuerpo y de la pelvis. Y bueno, eso es hasta ahorita. Para el próximo año, me encantaría, pero sigo trabajando en eso. Queremos movernos hacia seguir trabajando con la parte de productos de menstruación consciente. Entonces, por ahí estamos moviéndonos un poquito en ese sentido. El proyecto todavía está en veremos, pero bueno, vamos para allá. Y queríamos hacer quería hacer un libro también, que ese tiene ahí sus que veres y sus notitas por allá, por ahí. Pero bueno, ahí va. Son muchas cosas. De pronto, no sé, de pronto me sale lo doncella y anda así, la mente anda así. Entonces quiere hacer todo y es como, no, detente y una cosa a la vez. En realidad estás activando tu fuego, ¿no? Tu luna, tu Aries por ahí. Sí, sí, ahí anda mi Marte, anda medio marciana. Sí, yo creo que es muy fácil asociar o para, ¿no? Para algunas personas como entender cómo actúa una doncella, ¡fum! O sea, piensa en un signo de fuego, ¿no? Que es acción, ¿no? Y prender a los demás. O sea, para eso está, ¿no? Para impulsar, para encender a los demás y para guiar. Y es la doncella. Sí, sí, tal cual, es la doncella, tienes razón. Es como una cazadora, ¿no? Así, ¿a quién hay que matar y a dónde voy? ¿A dónde voy y a quién hay que matar? Es así. Literal. Sí, no le importa. Y si no llegas, ¿no? Y la frenas un poco, ¡fum! O sea, se te va. Que es como lo que hablábamos el otro día, ¿no? Si te la pasas ahí, abres y abres y abres y abres y no nutres. Si te la pasas con la bruja, te la pasas volando y no haces. Eh, si no te pasas nutriendo a los demás y ya no haces lo que tienes que hacer, por eso está la hechicera. Sí, al final es un equilibrio, ¿no? Y tú sabes que en cuestiones, incluso en un ecosistema hay un equilibrio, De hecho, sí. ¿no? Y ahora entiendo mucho por qué coincidimos en algunas cosas. Pero bueno, este, ¿qué mensaje nos quieres dejar, Bere, por ahí? ¿Qué mensaje quiero dejar? Sí, al mundo, a las mujeres, a tus compañeras Moon Mother, que son las más seguidoras, ¿no? Tenemos por ahí varios saludos. Yo creo que va un poco más acerca de la creatividad, ¿no? De estar, no sé si con la disposición, ponernos en la disposición de recibir o de captar todo lo que pueda servir a nuestra creatividad. Nuestro cuerpo es muy sabio, nuestra intuición, pues rara vez se equivoca, yo diría que nunca se equivoca. Y cuando conectamos con esa intuición, con
con esa parte de nosotros, pues podemos llegar a un siguiente nivel, ¿no? Podemos alcanzar cosas verdaderamente grandes o logros que trascender retos que para nosotros en ese momento son verdaderamente difíciles. Estar, estar abiertos a bien recibir todo lo que nos pueda servir de inspiración. Wow. Pues muchas gracias, Bere. Gracias a ti por tu tiempo y por tu espacio y por la simpatía y por la paciencia. No, al contrario, muchísimas gracias, porque además eso, ¿no? Sabemos que andas luego muy ocupada. Andamos. Unas más, unas menos, y pues eso, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nos vemos pronto. Gracias a ti. Un abrazo. Nos vemos. Igualmente. Bye. Bye.